Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión número 4 compartiendo el siguiente material. Vamos a seguir y recordar un poco respecto a las sesiones anteriores, la primera, la segunda, la tercera, que han sido motivos de las fases del Design Thinking, porque es indispensable abordar ahora la tercera fase, que es la cuarta fase de prototipar y testear. Vamos a observar lo siguiente y ustedes van a seguir la ruta. Bien. Para ello, recordemos lo siguiente. Ustedes tienen a su disposición el chat para que puedan participar. ¿Sí? Ustedes pueden participar haciendo comentarios o preguntas dentro del chat, como también pueden levantar la mano para que puedan intervenir, acotar o preguntar. Muy bien, entonces, haciendo un recuento, es importante abordar los siguientes tópicos. Nosotros hemos iniciado desde los fundamentos del Design Thinking, ¿sí? Hemos abordado tanto la comprensión y el impacto que tiene el Design Thinking en el mundo de las metodologías ágiles y cómo se relaciona con los objetivos de desarrollo sostenible, con los ODS, con los 17 ODS, ¿ok? Hemos observado, hemos revisado bastante bibliografía respecto a las ODS y los proyectos sociales. Luego hemos indagado, nos hemos adentrado en el problema dentro de una necesidad, ¿sí? Hemos visto los insights y hemos formulado varias preguntas respecto a la experiencia que tiene el público objetivo respecto al problema público que se ha identificado, ¿ok? Luego, en la tercera sesión, hemos visto algunas técnicas importantes para poder generar mayores ideas, para poder saturar ideas desde la divergencia y ya luego con ciertas técnicas de categorización, poder ordenar estas ideas en algunos factores que también lo hemos compartido, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos toca es, después de haber ordenado esas ideas, haber seleccionado alguna solución que sea la más viable para el equipo que haya conformado, el equipo de estudiantes, ahora nos toca, ¿sí?, trabajar en base a esa solución. Es decir, a través de prototipos, ¿sí? Pregunto para todos ustedes, ¿qué tipo de prototipos se puede realizar? ¿Sí? A través de qué medios o qué recursos pueden usar los estudiantes para crear sus prototipos. Bien. Y si ustedes han tenido alguna experiencia ya en que los estudiantes puedan crear estos prototipos y cómo les ha ido. Así que ustedes pueden responder. Si gustan, pueden levantar la mano y también pueden comentar. Pueden escribir por el chat también, por favor. Ok, ya tenemos algunos comentarios. A ver. Muy bien, entonces nos comentan aquí algunos docentes por el chat sobre, claro, ¿no? Mayormente, y se suele emplear en los trabajos, en los diferentes niveles, ¿sí? La maqueta, ¿verdad? La maqueta como una puesta en escena de lo que se ha diseñado, ¿ok? Hay un diseño previo, por supuesto, hay un bosquejo sobre lo que se quiere hacer, ¿verdad? Y ese tipo de bosquejo podría ser en baja o en alta resolución, ¿sí? Entonces, cuando hablo yo de baja o alta resolución, me refiero a el tipo de calidad y de impacto que se quiere lograr cuando se diseña el prototipo, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un proyecto que nos ha demandado muchas semanas y con un equipo que ha investigado a profundidad sobre el tema, sobre la problemática, se sugiere que el prototipo pues se haga en alta definición, ¿ok? De, en alta definición. Lo que quiere decir que el prototipo de solución tiene que ser
con más detalle de impacto ha debido abordar mayor cantidad de personas que han dado feedback al prototipo, ¿sí? Y de esa manera, pues, la versión mejorada del prototipo será una solución mucho más cercana a lo que se espera, ¿ok? En cambio, cuando tenemos quizás proyectos que tengan pocas semanas de trabajo y el equipo o el equipo de participantes del proyecto haya tenido momentos quizás no tan extensos para investigar, sino más acotados, pues se recomienda que se solicite un prototipo de baja definición, ¿no? Entonces, de esa manera también acotamos a observar ciertas habilidades más procesuales, ¿no? Durante el desarrollo del prototipo, más que en, en el prototipo en sí, ¿sí? Entonces, recorremos algo que nosotros que trabajamos en base a competencias, se recomienda que la evaluación formativa tome un peso importante en todo este proceso de evaluación, más que en el prototipo o en la solución, ya sea tangible o intangible. ¿Ok? Entonces, recordemos bastante de los ODS, apliquemos bastante los criterios para poder también valorar de manera procesual las habilidades del siglo XXI. Si estamos aplicando más competencias ligadas a la innovación, pues observemos cómo se están procesando estas innovaciones a lo largo de todo el proyecto. Si estamos observando más competencias ligadas al trabajo en equipo, ¿sí? Entonces observemos cuántas clases, cuántos momentos en equipo y colaborativamente he diseñado yo como docente para que ellos tengan espacio en clase de trabajo de ese prototipo. Entonces, observemos bastante las estrategias y el tipo de criterio que ustedes vayan a planificar cuando ejecuten sus sesiones que tengan el design thinking dentro de sus momentos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a observar lo siguiente. Voy a compartir la pantalla sobre el prototipo. Y ustedes, importante de estos momentos que estamos teniendo con muchos docentes, es saber cómo aplicar el design thinking en mis aulas, ¿cierto? Entonces, la manera idónea de saber y acercarnos más a la aplicación de design thinking como docente es acercarlo desde una mirada mucho más práctica, ¿sí? Entonces nosotros, quienes impartimos la docencia y que queremos generar ambientes de trabajo mucho más participativos, mucho más colaborativos, pues sabemos que para que los estudiantes se creen un hábito en el desarrollo del prototipo, tienen que previamente desarrollar ciertas habilidades de trabajo en equipo, ¿sí? Porque el prototipo ya como producto final es la suma articulada de cada una de las funciones del integrante conformado en un equipo, ¿sí? Por ende, el equipo ha debido ya pasar diferentes momentos, desafíos, han alcanzado retos, ¿sí? Se han frustrado, por supuesto. Entonces, todos esos momentos, esas habilidades que se van desarrollando, debemos ponerlo en marcha desde la práctica. Y antes de iniciar un prototipo, debemos generar en el ambiente de estudio, en el ambiente de trabajo, estas habilidades. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda comenzar con algunos ejercicios y algunos materiales físicos, ¿bien? Por ejemplo, el reto del marshmallow, ¿no? ¿Alguien lo ha aplicado en algún momento? ¿Han aplicado este reto? ¿Conocen sobre el reto del marshmallow? ¿Sí? ¿Lo han visto? Algunos, algunos lo han aplicado, quizás algunos desconocen de qué se trata, ¿sí? O para qué sirve, ¿no? La mayoría no, qué bueno que no lo hayan visto, porque pues esta será la oportunidad para que ustedes puedan encontrar en este ejercicio, pueden encontrar el espacio en su aula con los estudiantes para poder ingresar al mundo del prototipo, ¿sí? Porque el prototipo también es un poco abstracto, ¿cierto?
es abstracto, pero ¿qué es un prototipo? ¿Qué implica prototipar? ¿Cierto? Entonces el estudiante todavía está un poco descontextualizado, ¿sí? Está como que no sabe en qué momento se encuentra, para qué sirve, ¿sí? Y qué necesito saber para hacer un prototipo ideal, ¿ok? Un prototipo que responda a la solución, al problema, que esté ligado al problema público identificado, ¿sí? Entonces, debemos generar estos espacios de juego, ¿ok? Porque es a través del juego en donde generamos emociones, ¿sí? Recuerdos y momentos significativos, ¿bien? Donde hay emoción, hay aprendizaje. Entonces, debemos propiciar a través del juego para que los estudiantes puedan adquirir estas habilidades de realizar prototipos. Muy bien, claro, está bien. Algunos comentan que desconocen de este ejercicio. Algunos han observado una torre de palitos, claro, exacto, sí. Ahora veremos cómo es que desarrollaremos este reto, ¿sí? Entonces el reto consiste en primer lugar comentar a los equipos, a los diferentes equipos del aula, ¿sí? Que cada grupo deberá construir, esta es la premisa principal, ¿no? Construir una torre lo más alto posible, ¿ok? La premisa es importante para que los estudiantes puedan generar estos momentos de juego e interacción y sinergia, porque es lo que queremos, desarrollar sinergia, ¿bien? Que sostengan por sí sola, ¿sí? Y que tenga en lo más alto un marshmallow, ¿sí? Es más, por ejemplo, si ustedes quieren generar que el equipo cumpla la meta, ¿sí? El ejercicio ideal es el reto del marshmallow, porque la meta es el marshmallow, ¿sí? Pero si ustedes quieren generar, por ejemplo, más momentos de equipo procesual, o sea, que se observe la colaboración, ¿no? Más centrado en eso, el reto ya no le quitas el marshmallow, ¿cierto? Y solamente ustedes hacen el ejercicio con la construcción de una torre, ¿sí? Entonces ya no necesitas el elemento de marshmallow porque el nivel de competencia le vas a restar, ¿sí? Porque estás observando más momentos colaborativos de trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan estos momentos también como planificadores, como diseñadores de experiencias, tengan esta característica, ¿ok? Pero en este caso el ejercicio será con el marshmallow, por supuesto, porque queremos generar aún más nivel de sinergia en el equipo. Entonces, ¿qué recursos necesitamos? ¿Ok? Va a depender bastante, por supuesto, de la cantidad de estudiantes, del número de equipos que yo tenga en mi aula, ¿bien? Estos son los materiales importantes que deben tener. ¿Para qué el metro de masking tape? ¿Sí? Porque pues se le da esa longitud, ¿cierto? 1 metro para cada equipo, ¿sí? Entonces, el docente es quien se encarga de distribuir los materiales. No es que cada equipo trae, bueno, va a depender bastante de cómo ustedes gestionen, ¿no? Pero el docente es quien distribuye los materiales. ¿Ok? Porque de esa manera garantizamos que todos inicien con las mismas condiciones. ¿Ok? Bien, todos inician con las mismas condiciones. 20, en este caso, tallerines, ¿cierto? 1 metro de masking tape, 1 metro de pabilo, todos tienen 1 metro y pues tienen un marshmallow. ¿Ok? Bien, entonces todos tienen la misma cantidad, todos tienen los mismos materiales, tienen el mismo tiempo, ¿ok? Y tienen que alcanzar el mismo objetivo, todos, ¿correcto? Entonces, ustedes pueden compartir también un video, ¿cierto? Un video que nos muestra la ejecución de este proyecto, de este ejercicio, ¿bien? Ustedes podrían mostrar también un video. Y entonces, de esa manera, ya cuando tengamos los momentos en donde luego, si nos da tiempo, comparto un video que ya realizado, ¿cierto? Si nos da el tiempo, lo comparto para que sea más gráfico. Ustedes también pueden compartirlo. Si ustedes observan algunas vivencias en la red, lo pueden compartir también en el grupo, ¿cierto? Que tenemos aquí en el Google Classroom. Lo pueden compartir. Luego ya tendremos momentos para conversar en el foro. Entonces, ¿qué es un prototipo?
¿sí? Y a partir de ahí, a partir de este ejercicio, le damos la posibilidad al equipo de crear algo, ¿sí? No, no en base a un tema, ¿no? Porque todavía no estamos abordando un tema en el ejercicio en sí, sino desarrollando habilidades de comunicación, de escucha y gestión del tiempo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estas habilidades, que son habilidades del siglo XXI, pues se desarrollan en el proceso de estas fases, ¿bien? Porque tenemos un tiempo limitado para poder entregar o terminar tal producto, tal actividad. Entonces, son habilidades para gestionar el tiempo, ¿verdad? Son habilidades para alcanzar un objetivo y que lo que yo haga esté cumpliendo con todo lo necesario para alcanzar que el producto final, bien, pueda cumplir su objetivo. En este caso del marshmallow, por ejemplo, era, ¿cuál es el criterio? Correcto, es encontrar la forma, ¿sí? Ya es creatividad, encontrar la forma para que el marshmallow pueda sostenerse dentro de la estructura de fideos, ¿sí? En esta torre. Y si ustedes quisieran colocar otro criterio también, es la torre más alta, ¿no? La torre más alta de marshmallow, de fideos que sostenga el marshmallow, ganará. Es un otro criterio más si ustedes quieren colocarlo, o en todo caso, quedamos con que se mantenga firme, ¿sí? Va a depender bastante con el grupo de estudiantes, con el tiempo que ustedes tengan disponible también, ¿sí? Muy bien, comentarios, preguntas, ¿todo claro? ¿Sí? Pueden investigar también en YouTube. Voy a compartir en el foro también información para que ustedes tengan a la mano, ¿bien? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a introducir el tema de los prototipos como una representación. Ya los estudiantes, una vez hecho este ejercicio, ya han vivido este proceso de representar la meta que ellos tienen a algo tangible, ¿sí? ¿Ok? De lo abstracto a lo concreto, que es muy importante. Bien. Y de esa manera, pues, vamos a permitir que a las partes probarlo en situaciones reales, ¿sí? Situaciones que demanden expectativa de un público o explorar su uso. Es decir, pues las personas, el público objetivo, tendrá que usar ese prototipo, ¿ok? Bien, tendrá que vivir ese prototipo, tendrá que entender y veremos si ese entendimiento soluciona el problema. ¿Ok? Dependiendo si es un prototipo a nivel tangible, si es algo hecho o intangible, ¿sí? Una solución, un diseño. Bien, creando así un proceso de diseño de interacción que genera calidad, ¿sí? Entonces abordamos los prototipos, ¿sí? Porque deben ser útiles para comunicar. En sí ya el prototipo va a comunicar, va a decirnos cómo solucionar o ya vendría a ser la solución del problema. Y pues va a definir ideas entre los diseñadores, ¿sí? Es decir, quienes diseñan. Todos los participantes del equipo se convierten en diseñadores. Ellos se van a distribuir, por supuesto, alguien va a dar el enfoque estratégico, dependiendo de los roles, alguien se va a encargar más de observar los materiales propicios para poder construir esos prototipos, ¿verdad? Entonces, quienes tendrán habilidades para la construcción, si es un material físico, pues hagamos, o un material digital. Entonces, todos vamos a ir sumando dependiendo nuestras potencialidades, nuestras habilidades. Bien, entonces todas las partes del equipo son responsables del prototipo o de los prototipos, ¿sí? Y de esa manera, pues, se va a clarificar los requisitos del usuario, ¿sí? Y se definen alternativas. De esa manera, vamos a entender mejor lo que quiere el usuario, ¿sí? Lo que quiere la persona o el grupo de personas inmerso en el problema público definido. A eso me refiero con el usuario, ¿sí? Para sintetizarlo, ¿ok? De esa manera, pues, encontramos algunos ejemplos. Ya ustedes han observado, con otros nombres,
prototipos, ¿verdad? Algunos me decían, por ejemplo, maquetas. Claro, es algún ejemplo de prototipo. Ensayos. Claro que sí, a nivel un poco más intangible, ¿no? Plantilla. La misma plantilla con diferentes recuadros ya es un prototipo porque nos muestra algo diseñado por un grupo de personas pensado en algo, en solucionar algo. Un storyboard también es un prototipo, un bosquejo, un esquema, un proyecto escrito, ¿ok? Planos, ¿bien? Entonces, hay muchos ejemplos de prototipos que se pueden realizar. No solamente algo que se ha construido en base a materiales físicos, también, sino que también podría ser algo que dé solución a un problema, ¿sí? Por eso hablamos de los prototipos de baja y alta definición. De esta manera vamos a ser más conscientes de los materiales, de los distintos materiales que necesita el producto final, ¿sí? Materiales, en este caso, que sean baratos, que sean simples y de fácil producción, ¿sí? Entonces, que se pueda producir fácilmente, porque lo que se quiere con un prototipo es no realizar un prototipo a nivel empresarial, por supuesto que no, sino que nos muestre lo que tanto tiempo, tantas semanas a un grupo de personas que se ha preocupado por el problema, pues pretende solucionar, ¿ok? Entonces, no solamente se va a quedar con el producto físico, sino también puede el prototipo venir acompañado de una propuesta multimedia, ¿ok? De una propuesta audiovisual que nos explique cómo se va a solucionar el problema que ellos han identificado. ¿Bien? Entonces, no todo podría quedarse en lo físico, con los materiales físicos, sino también puede ir acompañado o puede ser el prototipo mismo una producción audiovisual multimedia. ¿Sí? Luego veremos aquí que son particularmente útiles en las fases iniciales de desarrollo durante el diseño conceptual. Es decir, em, el design thinking en todos los procesos son iterativos. Es decir, al momento que nos encontremos de repente en esta fase, ¿sí? Y presentemos el prototipo al público usuario, podemos recibir retroalimentación. Y ese momento de recibir la retroalimentación, de sistematizar lo que nos ha dicho el público usuario, será un momento también, podría ser un momento de partida, ¿no? Porque podemos, primero, si el prototipo pues ha tenido varias observaciones, podemos repensar nuevamente cuál es el problema público ideal, el problema público, y podemos repensar nuevamente la solución, ¿ok? Entonces, es iterativos, de esa manera podemos generar aún mayor interacción con el público usuario. Entonces, nos preguntamos, ¿cierto? ¿Qué características tiene un prototipo? ¿Cuáles son las características que tiene un prototipo a nivel de usuario que espera la solución de el problema que está dentro, está inmerso? Bien, entonces observamos aquí ciertas características. Por ejemplo, que hay prototipos de baja fidelidad, ahí está, o prototipos de alta fidelidad o de alta resolución, como también se dice. Entonces, lo que se recomienda para los grupos de estudiantes que están recién iniciando en este proceso, en esta metodología de design thinking, es que comiencen con prototipos de baja fidelidad, ¿sí? Que sean económicos, que sean rápidos de construir, que sean rápidos de arreglar, por supuesto, porque pues vamos a tener momentos para poder mejorarlo después de las entrevistas. Entonces, necesitamos que los materiales puedan ser rápidos de arreglar y de rehacer, ¿ok? Y pues no precisan de técnicos ni expertos, sino ellos mismos. Son quienes pues pueden hacer esto, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de prototipos de alta fidelidad, hablamos de materiales caros, ¿cierto? Que ofrecen mayor detalle, por supuesto, y por ende la experiencia desde el prototipado, desde la retroalimentación, es mucho más fidedigna, es mucho más fiel, ¿ok? A lo que se va a esperar como el producto final.
requieren de expertos y herramientas especiales en su elaboración. ¿Sí? Entonces, necesitamos hacer consultas y evaluación de pares, por supuesto, para que generemos mejor estos prototipos. ¿Sí? Entonces, nosotros, y se suele usar bastante con prototipos de baja fidelidad, y esto no es no implica que sea de menor calidad, sino más bien una puesta en escena, una oportunidad para poder abordar estos prototipos, poder reconstruirlos, poder arreglarlos y finalmente el producto, el resultado de aprendizaje es lo que se cumple. ¿Ok? Por supuesto. El logro de aprendizaje, las habilidades que hemos logrado. Por eso aquí les comentaba con anticipación es que no nos centremos tanto en en el prototipo, en evaluar cómo está diseñado. Claro que es un elemento importante. Lo importante aquí es el proceso, ¿sí? El trabajo en equipo, la sinergia, el cumplimiento, la gestión del tiempo, por supuesto, ¿sí? Y ciertos tópicos técnicos de la redacción, en este caso de haber escogido el problema público, ¿sí? Los momentos y las fases de design thinking, haber saturado, haber categorizado, ¿correcto? Haber escogido, seleccionado el problema, la solución, ¿bien? Y todo el proceso de prototipado. Entonces, centrémonos en el aspecto formativo, ¿bien? Para evaluar competencias, para valorar y observar el progresivo desarrollo de las competencias. Por ejemplo, ¿cierto? Cómo es el prototipo de una app para móviles? ¿Sí? Muchas de las aplicaciones que ustedes usan, ¿sí? En el celular, en el smartphone, ustedes han vivido ya la experiencia final de una aplicación, ¿sí? Que son las apps. Cuando ustedes ingresan a WhatsApp, ¿cierto? ¿Ok? Cuando ustedes ingresan a Facebook, cuando ustedes ingresan a YouTube, ¿verdad? Estos, desde el icono, hablamos del icono, desde el icono ha pasado también por un proceso de cambio, ¿sí? ¿Cuántas empresas, cuántas organizaciones han cambiado sus logos? ¿Sí? También todo el cambio proviene de un proceso ¿de qué? De design thinking, ¿cierto? Porque han observado una necesidad, ¿ok? De un público objetivo y pues han encontrado un insight, ¿bien? Y a partir de ahí se han hecho preguntas y han mejorado el logo, lo han cambiado, ¿bien? ¿Ok? Entonces, para todo, ahora hablemos un poco más de la experiencia del usuario. Cuando ustedes ingresan a la aplicación, ustedes ingresan a la aplicación y pues la vista de hoy no es la misma vista de hace 5 años de la aplicación de WhatsApp o tampoco de YouTube, ¿sí? Ha cambiado bastante. La pregunta es ahora es cuestionarnos por qué cambia, ¿sí? A veces ustedes desde de la visión del usuario no han sido tan conscientes de ello, pero ahora es el momento de preguntarnos que estos cambios han sido a grado finalmente del público, de nosotros. Es mucho más fácil ahora interactuar, ¿verdad? Es mucho más fácil llamar, es mucho más fácil ordenar los documentos, ¿sí? Y para que esa facilidad se haya logrado hasta el momento, ¿sí? Es porque todas las organizaciones pasan por procesos de observar cuál es la problemática, cuál es la dificultad y cómo generar un cambio para mejorarlo. Han pasado por el design thinking, todas, absolutamente todas, ¿sí? Entonces, para poder generar ello, pues es importante observar desde ya la tecnología, cómo ha ido evolucionando, ¿bien? Entonces, eh, todas las aplicaciones han pasado por estos procesos, ¿sí? Desde lo más simple, desde agarrar un papel, ¿ok? Desde ahí comienza, de agarrar un papel, desde imprimir, desde graficar o dibujar, ¿cierto? Una aplicación inicial, desde los formatos, los espacios, cómo se va a ver, bien cada página, o sea, cada clic que yo dé, dónde va a dirigir, cómo se va a observar, ¿sí? O qué es lo que yo voy a obtener al pagar online, ¿verdad? Cuando abrimos las páginas para pagar en el cine, para pagar, ¿no? El entorno que ustedes observan ha sido diseñado y ha pasado por este proceso de diseño a mano, claro, de diseño a mano, de paso por paso, qué es lo que se va a
que va a ser visible para el usuario. Sí, lo que ustedes, no, ustedes normalmente observan ya el producto final y a veces no somos conscientes de todo el trabajo que se ha desarrollado antes. Por eso es que a veces el cambio radical de una aplicación, el cambio radical de una aplicación demanda mucho tiempo. Normalmente no se hace progresivamente. Versión 1, versión 2.1, versión 2.3, ¿cierto? Entonces va a ir mejorando progresivamente, progresivamente, ¿ok? Entonces, ¿en qué versión de Android nos encontramos ahora? ¿Verdad? ¿En qué versión de iOS nos encontramos en este momento? ¿Sí? Entonces, va a ir cambiando a medida que se observe fallas, las fallas, preguntarnos cómo recogen estas retroalimentaciones, ¿no? En la misma aplicación de cualquier espacio para comprar o para bajarse una aplicación, hay comentarios, ¿cierto? ¿No? Es más, las mismas empresas también tienen equipos para poder probar las versiones finales y experimentarlo, por supuesto. Entonces, se recoge esas percepciones, ¿bien? Muy bien, entonces vamos a vivir esa experiencia desde lo más cotidiano, como dibujar, como plasmar mi idea en papel. ¿Sí? Desde ahí comenzamos. Desde ahí comenzamos para poder realizar nuestro prototipo inicial. Tenemos un prototipo inicial y vamos a tener un prototipo final. ¿Sí? Pero todavía sigue siendo prototipo, ¿ok? No es el producto final. Es un prototipo inicial, prototipo final, y a partir de la retroalimentación, pues voy a lograr el producto. A veces el producto no lo va a tener que realizar el equipo, ¿cierto? Vamos a tener un momento para colocar algunas consideraciones finales del proyecto, ¿sí? El design thinking no necesariamente termina con el producto final, porque entendemos, por supuesto, que va a demandar de otros momentos, otros espacios, ¿correcto? Entonces, vamos a dejar como una agenda pendiente. Una agenda pendiente, hemos abordado hasta aquí, para todos los que trabajan en educación, hemos abordado hasta aquí, hemos logrado este producto final, este prototipo final, ¿sí? Y debemos, está pendiente lo siguiente de aquí en adelante, ¿bien? Entonces, en un corto o mediano plazo, que ya se, vendría a ser el producto final, ¿ok? Pues lo importante es el proceso, ¿no? Una vez que tengamos este prototipo inicial, ¿sí? Vamos a iniciar el testeo. ¿Ok? Prototipo inicial, trabajamos en ello con los materiales físicos o virtuales, ¿ok? Con la gestión del tiempo y los slide para poder terminar el prototipo inicial. Y luego iniciamos con el testeo, ¿sí? ¿Qué es testear? ¿No? Es este espacio que abrimos con el equipo y con el público usuario para recoger retroalimentación, ¿ok? Para determinar si la solución cumplió con sus objetivos. O sea, en ese momento vamos a observar si el prototipo inicial causa impacto, da solución a lo que hemos observado, ¿sí? Como problema. También abrimos un momento para discutir lo que se podría mejorar. Vamos a sistematizar. O sea, ya en el testeo se hace en campo. ¿Okay? El estudiante o el grupo de estudiantes, pues va a encontrarse con el público, con una persona del público objetivo, ¿verdad? Y lo va a citar, si lo encuentra en el lugar donde está ese público objetivo, ¿sí? Se va a conectar por YouTube, por Meet, ¿sí? Por Zoom, se conecta con el público objetivo y realiza el testeo, dependiendo el producto, si es un producto que se puede compartir o si es más bien el producto físico y tendrá que citarse, ¿no? Y tendrá que encontrarse con la persona, ¿sí? Con el público objetivo. Entonces, es importante encontrar estos momentos para, ¿sí? Y documentar la experiencia. ¿Sí? Okay. Habrá alguien del equipo que vaya a realizar las preguntas al usuario. Hay alguien que va a sistematizar, ¿no? Es por escrito, las ideas claves. Alguien que va a estar grabando
la experiencia de entrevista, ¿no? Por supuesto, podría pedirse el permiso, claro que sí, el consentimiento de, para que sea mucho más, luego pasar un trabajo de sistematizar lo que se ha grabado. También podría ser un tipo de ejercicio a ello. Bien, entonces, el testeo es el primer espacio de encuentro que tiene el equipo diseñador de la solución con el público usuario, ¿no? Quien va a vivir la experiencia de esa solución. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué opinan? A ver, me avisan, por favor. Vamos a compartir lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a abordar la segunda parte del prototipo. Bien. Cuando hablamos de prototipo, ¿sí? Es indispensable abordar lo siguiente, ¿no? Preguntarnos cuál es nuestro primer reto para el día de hoy. Bien, entonces, el prototipo no se va a realizar en un día, el prototipo inicial, sino va a demandar de repente 2 o hasta 3 encuentros físicos, no presenciales, en clase. Bien, entonces, importante recordar siempre qué es lo que debemos hacer, cuál es nuestra meta. ¿Sí? Entonces se desarrollan los microespacios para poder observar estos objetivos, ¿no? Se recuerda nuevamente cuál es el problema que están analizando, ¿sí? Y vamos a observar las posibles soluciones. Bien, entonces podemos encontrar diferentes soluciones, ¿no? Por ejemplo, el problema es que cuando compramos huevos, ¿no? En la tienda, ¿verdad? Se rompen, ¿ok? ¿No? Se rompen, ¿no? Tenemos miedo. ¿Cuál es el insight? Tenemos miedo a que se rajen y pues finalmente nos ocasionen ciertos problemas, ¿no? Ahí está. ¿Qué es, qué es lo que queremos ayudar? ¿No? Ayudar al usuario a que no viva más esa experiencia de miedo, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones? ¿No? Esto ya ha pasado por la saturación, ya se ha categorizado y finalmente se encontró una solución. ¿Sí? Entonces, tal como se ha hecho, ahí está una solución que se ha hecho con materiales físicos, ¿verdad? Y es una propuesta de valor también, ¿no? Agregarle valor, agregarle información, dato que nos habla sobre esta solución, este prototipo. Como también podemos realizar prototipo a una escala mayor, ¿verdad? Que aborde muchos de estos espacios problemáticos, ¿correcto? Aquí, para poder, en el testeo, ¿cierto? Poder recoger estos feedback, hablamos de la malla receptora, ¿correcto? La malla receptora. Y la malla receptora nos sirve para poder sistematizar estos feedbacks, ¿sí? Y esta malla receptora lo divide, lo organiza en 4 espacios. Primero, espacios sobre cosas interesantes que hemos recibido del feedback. ¿Ok? Ahí está. Luego, en el segundo espacio, críticas constructivas. Vamos a sistematizar todas las críticas constructivas. Las pueden enumerar, por supuesto, para que pueda tener mucho más orden. Tercer espacio, también vamos a observar que hay preguntas, ¿cierto? ¿Ok? Hay preguntas que surgieron, que le surgieron al equipo. Las preguntas que el equipo se hizo cuando recibió el feedback, ¿no? Un comentario de una persona, entonces la pregunta que nos hicimos fue esta en este momento y vamos a sistematizarlo. Y cuarto espacio, las ideas nuevas para el proyecto, ¿ok? Van a surgir, por supuesto, a partir del feedback, a partir de las preguntas, van a gestarse nuevas ideas para el proyecto, ¿sí? Para mejorarlo, para cambiarlo quizás, ¿ok? Va a depender bastante del tipo de experiencia que hayan tenido
en el testeo. Entonces usamos nuestra malla receptora. Así es el término, ¿ok? Entonces vamos a ir dotándole a los equipos más herramientas para que puedan ellos tener la información, el conocimiento a la mano de forma ordenada. Es muy importante. Y cuando ya iniciamos un prototipo, ¿cierto? Vamos a tener un segundo momento. O sea, el primer momento es un prototipo inicial, ¿cierto? Vamos al testeo, recojo a través de mi malla receptora en estos 4 espacios, sistematizo todo el feedback, ¿ok? Según los 4 momentos. Y ahora es importante con- construir o reconstruir lo que se ha considerado. Entonces vamos a iniciar un segundo prototipo, ¿sí? Y ahora con toda la información recopilada en las mallas receptoras, anoten los cambios, ¿sí? Las modificaciones o mejoras que quieran hacer antes de salir a testear su prototipo final, que sigue siendo prototipo, ¿sí? Pero ya es final, porque ya ha pasado una segunda etapa de observación. ¿Ok? Entonces, para desarrollar el prototipo final, deben tener en consideración todas las modificaciones a partir del feedback recibido. Y debe ser más parecido al producto final. Bien. Entonces, ¿qué se solicita? Que puedan diseñar una guía de testeo, ¿sí? Esta guía de testeo va a tener consideraciones de preguntas respecto a qué es lo más o menos interesante que observas y por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera impresión? ¿Para qué sirve? A partir de la impresión que el público tenga del prototipo, ¿cierto? Nos va a dar un feedback de ¿para qué te sirve lo que te estoy mostrando? ¿Sí? ¿Qué le cambiarías? Entonces, generar 10 preguntas en torno a sus productos o a sus servicios, ¿no? Hablamos de productos porque, pues, finalmente va a ser un producto físico o servicio si es que es algo intangible, ¿ok? Y luego, pues, vamos a crear roles de los equipos para cada integrante del grupo durante esta etapa. Entonces, recordemos los roles para que alguien pueda ayudarnos en la coordinación, alguien nos puede ayudar en la facilitación, en el diseño, en los materiales. Entonces, cada integrante va a cumplir un rol distinto. Bien, entonces a partir de ahí, ¿sí? Nosotros vamos a tener un espacio mucho más acotado, mucho más cercano a lo que el usuario final va a necesitar. Bien, y creo yo que la fase de prototipo, la fase de testeo, es una fase muy importante. Es una fase donde ponemos en evidencia lo que hemos hecho, una fase en donde nos encontramos con el público, usuario objetivo. Es un espacio también de aprendizaje porque vamos a desarrollar habilidades para gestionar mejor la frustración, por ejemplo, para gestionar mejor los tiempos, ¿no? He visto los equipos en donde meditan sobre meditan y se cuestionan, ¿no? Hemos tomado mucho tiempo en generar el prototipo y pues el feedback ha sido mucho más efectivo y el tiempo que nos ha tomado reconstruir o mejorar el prototipo es menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos la visión, ya tenemos la percepción del público final, ¿no? Del público objetivo. Entonces, es mucho más rico. Por eso que este segundo momento del prototipo, del testeo, ya es la parte final de la elaboración del prototipo, ¿no? De esa manera ya vamos a garantizar que la solución esté acotada, ¿sí? Y para otros términos ya de investigación, el prototipo podría ser también observado por expertos, no solamente por el público usuario, ¿sí? Que podría ser una comunidad, que podría ser un tipo de población en específico en el tema, sino podría ser un experto que estudie la problemática. ¿Ok? Y podemos también tener nuestra malla receptora, por supuesto, de algún experto, por supuesto, ¿no? Como también nuestra malla receptora del público objetivo. Entonces, va a depender bastante, ¿no? Y el experto podría ser el directivo, ¿no?
El experto podría ser un docente de la especialidad, ¿ok? El experto podría ser el coordinador del nivel, ¿sí? Entonces, comencemos primero con los stakeholders, con los agentes que están dentro de nuestra institución educativa, para poder luego, pues, invitar o poder contactarnos con expertos que también hayan estudiado la problemática, ¿no? Que el equipo ha identificado. Podemos contactarnos por email, a nivel institucional, ¿no? Basta con ya la gestión del contacto, esa ya es una habilidad que se ha desarrollado, ¿ok? Ya saber que debo contactarme o redacto un correo para poder presentar el prototipo y escuchar el feedback del experto, ya es una etapa y es una habilidad, es un proceso que se está adquiriendo. Tengamos o no respuesta, ¿ok? ¿Sí? Pero obviamente las personas que están más cerca a donde se realice el proyecto, pues tengamos más éxito en que nos dé el tiempo para que puedan valorar el prototipo. ¿Bien? Comentarios hasta el momento, ideas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos algún comentario? A ver. Claro, maestra Patricia, usted cuando desarrolla las sesiones de prototipo, como comentaba, no se va a esperar que el prototipo inicial pueda desarrollarse en una sesión, ¿sí? Lo recomendable es que tengan entre dos a tres encuentros con el equipo en el aula para desarrollar el prototipo, ¿no? Inicial. Luego ya van a tener momentos asincrónicos fuera del aula para poder, o dentro de la comunidad, para poder testear, ¿no? En su malla receptora y poder sistematizar. Y desde ahí ya comenzamos con el segundo momento del testeo, ¿no? Ya una vez habiendo modificado el prototipo inicial, ya comenzamos con el prototipo final, ¿no? Y ya vendría a ser la versión mejorada y ya tenemos un prototipo que responda mucho más al problema. ¿Qué más? Exacto, maestra Lisette. El prototipo podría ser un producto cuando hablamos de un producto físico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo les mostraba aquí estas cajitas, ¿cierto? Que van a proteger a los embutidos, a los huevos. Ok, ya, es un producto físico, ¿no? Y van a tener que realizar el prototipo físicamente, por supuesto. Ahí se usa material, ¿no? Si es un servicio, porque el problema y la solución al problema era, pues, darle un servicio, ¿no? Que cambie la experiencia, ¿ok? Entonces, el servicio se diseña, ¿no? Y se presenta a través de qué? A través de, se recomienda, y es lo que ha pasado bastante, se recomienda es que se comparta la solución de un servicio en un recurso multimedia, en un recurso multimedia, en una presentación de alto impacto, ¿no? Que nos muestre con detalle, pues, esa solución al servicio. ¿Qué más? Luego, podríamos comentar también, ¿no? Sobre las páginas web, ¿sí? Las aplicaciones, las apps, ¿no? Comencemos con las páginas web. Cuando ustedes observen que los equipos hayan seleccionado como solución una página web, ¿no? Entonces, la página web es muy empleada, ¿no? Entonces, podemos tener un centro o un espacio para, imaginemos, para desarrollar capacidades, desarrollar habilidades, y el prototipo es a través de una página web, ¿no? Para que acercarnos a los usuarios, ¿no? Y es importante saber cómo se va a diseñar, ¿no? ¿Qué contenido va a tener esa página? Porque no solamente la página web. La página web es un recurso para lograr algo. Ese algo debe estar diseñado.
¿ok? Porque ahora hay muchas apps que ya, y muchos espacios para que ya te den la plantilla de la página web, ¿no? Por ejemplo, Wix, ¿cierto? Ustedes cuando ingresan a Wix, ¿sí han escuchado de Wix? ¿Sí? Wix.com, ¿han escuchado de Wix? ¿Sí? Maestro Álvaro, perfecto, ¿no? Sí, 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 sí. Perfecto, ya. Bueno, entonces, para los que no, pues ahí está, ¿no? Wix, por ejemplo, lo usan bastante, se recomienda también, hay más, pero Wix se recomienda para que los equipos puedan ir interactuando, ¿no? En la creación, si es que su solución, el prototipo que han llegado es a través de una página web, ¿no? Donde van a impactar, ¿verdad? En la solución del problema, pues se recomienda que puedan hacer sus ejemplos, ¿sí? Sus interacciones en Wix, ¿no? Que es una página, es un espacio para crear páginas web, ¿sí? Recordemos que el prototipo no es la tecnología en sí, ¿no? Sino es qué a través de la tecnología, qué es lo que queremos lograr. Entonces, si van a crear una página web, es indispensable que todo el prototipo, la sistematización del prototipo, nos muestre qué va a ir en el inicio, ¿no? Cuál va a ser el componente teórico, cómo van a impactar, cómo están llegando las personas, ¿no? Al problema. O sea, esa página web debe estar con mucha información sistematizada, ordenada, por supuesto, ¿no? Entonces, el contenido, la información y cómo lo están diseñando es lo que se va a valorar bastante, no la página web en sí. La página web es un recurso para lograr estos objetivos, ¿bien? También podría ser un Google Site, o sea, hay diferentes recursos, un montón de recursos que ustedes podrían, y luego vamos a compartir en el foro, ¿sí? Porque el foro es un espacio para compartir lo que ustedes vayan a indagar después de este encuentro expositivo, un poco colaborativo también con ustedes, con sus experiencias, ¿bien? También, exacto, también podrían usarlo. Entonces, todos los recursos son bienvenidos. Todos los recursos son bienvenidos para que los estudiantes puedan interactuar y puedan tener estos momentos de creación de prototipos, ¿sí? También, ¿no? Los podcasts, ¿cierto? Si tu solución es poder acercarnos a las personas que por ejemplo, podría ser tu público objetivo a personas de la tercera edad, ¿no? Que ya se jubilaron, ¿no? Terminaron de jubilarse, 65 a más, ¿no? Entonces, encontrás un problema, el problema es que se sienten solos, ¿ok? ¿Cuál es el índice de la soledad? ¿No? Ya sus hijos ya no están con ellos, ¿verdad? Pues ya no tienen una ocupación profesional activa, entonces eh, quieren abordar estos temas, ¿no? Y como crean, pues van a crear un podcast, un canal de podcast, ¿no? Un canal podcast para poder, y lo importante ahí no es el podcast en sí, sino más bien qué es lo que cuál es el objetivo, cuál es el diseño, ¿no? Del podcast, qué contenido va a haber en sí, ¿no? Y sería interesante que ellos van a crear su podcast, porque se puede crear libremente, gratuito, ¿no? Uno puede crear su podcast y que puedan hacer estos espacios de crear, de grabarse, de publicar, de crear el logo. Entonces, todos esos momentos de creación, ¿cierto? Son de alta demanda cognitiva, ¿no? Implica bastante organización, implica bastante comunicación, ¿sí? Entonces, ¿tenemos aplicaciones para crear podcast? Por supuesto, ¿no? Entonces, uno investiga aplicaciones para crear podcast y tenemos desde Anchor también, que ahora se ha unido creo que con Facebook o con Spotify, no sé, ¿no? Entonces podríamos crear bastantes espacios para solucionar. Ujú. Claro que sí. Acá había, a ver, un ratito, por ejemplo, si yo quiero hacer, ajá, se usa bastante esta aplicación, Anchor, ¿sí? Siempre se ha usado, a ver,
para crear podcast, ¿sí? Entonces, ustedes, eh, ahí está, ¿no? Ustedes pueden ingresar, que te permite Anchor, ¿no? Que te permite crear podcast. Ujú. Entonces, ustedes pueden ir, creo que ahora se ha unido con Spotify, ¿cierto? Entonces, la versión de Spotify, creo que este año ha cambiado, ¿no? Anchor ahora se unió con Spotify, ¿no? Entonces, los podcasters, ahí está. Ahí está, Anchor. Anchor antes era solamente Anchor, ¿no? Entonces, la aplicación. Ahora Anchor, ahora es Spotify for Podcaster. Ujú. Entonces, ustedes pueden ingresar y pueden indagar un poco sobre cómo crear sus podcasts en Spotify for Podcaster, ¿no? Ahí pueden indagar, y ahí más. Entonces, sin embargo, ¿no? El docente podría darle las opciones de recursos, ¿cierto? Pero ideal es que esto nazca desde la pregunta, ¿no? Desde la solución. Una vez que el estudiante ya tenga la solución que haya seleccionado, se va a ir cuestionando, ¿no? ¿Cómo hago para prototipar esta solución? ¿Qué recursos necesito para lograr impactar en las personas, ¿no? Llegar a más madres de familia que se dedican a la labor doméstica, ¿cierto? Y no tienen espacios de oportunidad quizás para formarse. ¿Cómo hago? ¿No? Entonces creo un canal o creo una página web, ¿verdad? O creo un programa, ¿cierto? Entonces, recordemos que la tecnología no es el fin, sino es un recurso para lograr algo. Entonces, el contenido, la estrategia es lo que se valora en el prototipo. Y finalmente, si está bien diseñada este contenido, esa estrategia, ¿no? Ese recurso multimedia, si va a ser por multimedia o si es visual, si es audio, ¿verdad? Entonces va a tener más impacto. ¿No? Vamos a evaluar también el impacto. ¿No? Hay un estudio posterior también del prototipo, ¿no? ¿Cuál es el impacto en el corto, mediano y largo plazo? ¿No? Y si ha habido modificaciones como el prototipo, como el producto, la solución ya ha ido modificándose o se ha estancado, ¿verdad? Y no se ha innovado. ¿No? Y hemos visto varios procesos también de innovación, ¿no? Desde Netflix, ¿cierto? Desde el cambio que hubo, ¿no? Con Blockbuster, ¿cierto? Entonces cambió, no hubo estos procesos de innovación, pues fracasó y pues los videos y los recursos en streaming fue lo que lideró en el mercado, ¿no? Y las empresas que no lograron colocar más fortaleza en la innovación, pues simplemente fueron quedando atrás, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a ir observando sus comentarios, por favor. ¿A qué se refiere con prototipos en computación? ¿A qué se refiere con computación? Así es, maestra Liceo, ¿no? La página web sobre un tema específico es un producto, claro, vendría a ser un producto inicial, ¿no? Inicial, comparto, que si es por link, ¿no? Me reúno con el usuario o con el grupo de usuarios, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Cuáles serían las técnicas para reunirme, ¿no? Hago un focus group, ¿cierto? Un focus group con las personas, con el público objetivo y le presento a un grupo de 10, de 15 personas, de 20, si es más mejor, ¿verdad? Entonces presento mi producto y pues luego recojo entrevistas, ¿verdad? Percepciones de manera grupal. Si no puedo hacer uno por uno, porque a veces cuesta, ¿no? El tiempo, la dedicación y todo ello. Entonces, hago un focus group, ¿cierto? O en todo caso comparto, ¿cierto? Links, ¿no? Y le dedico un tiempo a la persona para que pueda vivir. Si es un video de repente y luego hago un formulario de preguntas para que pueda marcar, ¿no? Entonces, la información lo tengo, el dato, el resultado lo obtengo en mi formulario de Google, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras de recoger esta información. ¿Sí? Ideal sería que sea presencial, ideal sería que sea con el equipo de personas, ¿no? Y poder tener esta conversación
in situ con el producto y la persona que lo pueda evidenciar, ¿no? Y sistematizar. Bien, entonces hay diferentes maneras de poder alcanzar el objetivo, ¿no? Y de alguna otra manera llegar a esa malla receptora con todos los componentes para poder sistematizarlo. Muy bien. Comentarios, preguntas, ¿sí? ¿Quedó claro entonces sobre las fases, los momentos del prototipo, ¿sí? Del testeo también, los recursos que usaremos sobre la malla receptora, ¿sí? Y el producto final. Antes tenemos el producto inicial. Muy bien, tenemos participaciones. ¿Alguien, si desea, puede levantar la mano para poder acotar y ya entrar a la parte final, ¿sí? A la parte final. A ver, tenemos a alguien que levantó la mano. Creo que sí. A ver, Jorge, maestro Jorge, ¿sí? A ver, sí. A ver, maestro Jorge, ¿puede levantar la mano para darle el permiso? Si no, no me parece. Ahí está, ya, perfecto, gracias. Lo escucho, lo escuchamos. Profesor, buenas noches. Disculpe, quería hacer la consulta. Yo le hice la consulta a uno de los encargados de administradores del grupo. Como yo recién la semana pasada me he integrado yo a las clases de Daisy Team en el aula, le estaba comentando si podría yo aún todavía desarrollar todas las clases, me podían dar la facilidad de desarrollar todas las clases, ¿no? Porque recién ayer he abierto el aula virtual, todo eso del Classroom, y lo veo un poco desacomodado, o sea, no está como se lo suben en el Classroom del grupo uno que está bien Ya. ordenado, y en el Classroom 2 en el grupo 2 no, bueno, lo veo un poco desordenado, ¿no? No está Porque como... yo entiendo que sí, yo entiendo que los tiempos, ¿sí? Son flexibles, por supuesto, ¿no? Y cierre sería que al final, sé que ya en unos 10 minutos, vamos a conversar el área de Durret, ¿verdad? Va a comentarles sobre las expectativas finales del curso, algunas consideraciones como la de usted, ¿cierto? Y pues también aspectos de entrega de evaluaciones, de certificaciones también. Entonces, quédese al final, por favor, para poder abrir este espacio de preguntas y consultas. Entiendo yo que los tiempos son flexibles y por ende sí se puede tener el espacio para aprender. Por supuesto que sí. Sí. Entonces, quédese al final porque vamos a abrir un momento de preguntas también. Ok, profesor, muchísimas gracias. Sí. Y por otra parte, por otro lado, comentarles lo siguiente. Tanto en el grupo de Design Thinking 1, ¿cierto? Como Design Thinking 2, que habilitan de forma automática, ¿no? Entonces, cuando ustedes observan, si están ingresando desde el celular, ¿cierto? En la parte inferior hay un tablero que le dice novedades, están con iconos, ¿verdad? Si ustedes le dan clic, automáticamente les deriva novedades, ¿verdad? Y ustedes ven novedades, van a ver este mural, ¿cierto? Es como un mural de comunicación, ¿no? Entonces aquí ven y podría, claro, acá se ve cómo se ha ido comentando, ¿no? Pero donde ustedes ven la organización, o sea, el esquema ordenado por módulos, por sesiones, ¿cierto? Lo ven aquí en trabajo en clase, ¿ok? Entonces, profesor, y para todos ustedes, cuando ustedes quieren ingresar y ver los recursos por cada sesión, ¿cierto? Las evaluaciones, las preguntas, ingresan a trabajo en clase, ¿no? Entonces se ha colgado de manera oportuna tanto el plan de estudio como cada uno de los materiales, ¿no? Tanto materiales bibliográficos, la grabación de la sesión está aquí, como también las preguntas, las lecturas. Ahí combinamos, ¿no? Preguntas del foro, ¿sí? Recursos, lecturas y actividades. Entonces acá
Si usted le da clic, ¿no? Ustedes le dan clic, van a poder observar el recurso, la descripción y los comentarios debajo. Entonces, igual, ahí está ordenado. Y eso que yo estoy ingresando en la sesión número 3, ¿no? Entonces, del grupo número 1. Y el grupo número está igual, ¿sí? Está igual, está ordenado por esa parte, sí, le pediría que ingrese desde trabajo en clase. Si tiene algunas consultas más, que es al final para poder abordarlas, ¿bien? Ok, vamos a observar lo siguiente, ¿no? Ya para terminar, me gustaría poder compartir un Kahoot, ¿sí? Ya un Kahoot final, y de esa manera poder cerrar este espacio antes de las conclusiones, ¿bien? Entonces, nosotros hemos vivido la experiencia en estas 4 semanas, porque han sido 4 semanas de poder adentrarnos mejor en cada una de las fases de Design Thinking. Desde, en primer lugar, los fundamentos de Design Thinking para poder generar mayor espacio de colaboración y cómo generar que los proyectos estén ligados a los objetivos de desarrollo sostenible, que es uno de las metas que tenemos todos nosotros que estamos inmersos en el ODS número 4, que es educación de calidad. ¿Ok? Entonces, ustedes ya desde el interés que tienen y luego desde la aplicación van a poder generar impacto en sus sesiones de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de integración de competencias y el uso de Design Thinking, pues el Design Thinking no está especificado en una área, ¿no? O en una especialidad delimitada, sino es un enfoque metodológico que está y podría trabajarse en cualquier nivel y en cualquier área y podría integrar en sí competencias, ¿no? Entonces, el producto, sea un producto, sea un servicio, se estaría valorando algunas capacidades de lectura, capacidades también de resolución de problemas, por supuesto, ¿no? Algunas o muchas de tecnología, pues, ¿no? Algunas otras de emprendimiento, algunas otras de arte, algunas otras de comunicación, ¿sí? Entonces, ya desde la planificación, quizás lanzaremos algún curso referente a la planificación, luego ya, y ahora nos hemos centrado más en comprender desde la parte didáctica las diferentes fases del design thinking, ¿no? Para todos nosotros que hemos tenido poca oportunidad de conocer sobre esta metodología. ¿Bien? Entonces ahora voy a compartir el Kahoot para que ustedes puedan participar. Recordemos un poquito de las reglas de Kahoot, ¿cierto? Son preguntas bastante generales referente a cada uno de las semanas que hemos desarrollado, ¿sí? Y ustedes van a poder participar. Solamente 50 van a poder ingresar, así que cuando yo les comparte el link, ustedes ingresen directamente, ¿sí? 50 participantes como máximo y los demás que no pueden ingresar, bien, o los que decían no ingresar al Kahoot, pueden ir colocando sus respuestas por el chat, ¿sí? Luego yo comparto las respuestas y socializamos un poquito sobre las estadísticas que nos han compartido, ¿bien? Ok. Muy bien, entonces voy a compartir a continuación el siguiente Kahoot. Atentos, por favor, pueden ingresar desde su celular o también si están conectados de su laptop, de su ordenador, también pueden ingresar. Bien,
Ok, ¿pueden ingresar por favor con este código que les estoy compartiendo? Eso que tienes el esto son para Lilian, ¿no? Mejor no me egreso. Muy bien, entonces vamos a ingresar, vamos a dar un minuto más, por favor, para que ingresen. Colocamos en el YouTube, en Google, pueden ingresar Kahoot.código y van a colocar el código 4681679. Ok, a ver, y lo comparto por aquí. Ahí está. He compartido el link para que puedan ingresar de frente. Ok, iniciamos. Bien. Recuerden que pueden responder también por el chat, ¿sí? Son 10 preguntas, solamente son 10 preguntas y vamos a interactuar en base a las respuestas. Bien. Comenzamos. Ok, ¿qué fase de la metodología de Design Thinking se trabaja en esta actividad? La actividad que hemos hecho hoy. 4. 4. Muy bien, exacto. Prototipar. Bien, hemos visto en el prototipo que se usan ciertos recursos como la malla receptora. Hemos también visto que el prototipo podría ser de alta o de baja fidelidad. Va a depender bastante del grupo de estudiantes, ¿sí? El tiempo que ha demandado. Y generalmente cuando tenemos estudiantes que recién están ingresando a este mundo de Design Thinking, se recomienda que sean prototipos de baja fidelidad. Porque lo importante no es evaluar el producto en sí, sino más bien el proceso, el desarrollo de cada una de las fases de Design Thinking. ¿Ok? Correcto. Comenzamos con la pregunta 2. ¿Qué es un prototipo? A ver, en el chat, ¿qué opinan? Pueden escribir el color de la alternativa. ¿Sí? Pueden escribir el color de la alternativa. Rojo, azul. Perfecto.
Qué bien, muy bien, claro, pues es la representación de la idea creativa, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar en el prototipo la solución, ya. Pero esa solución no es una solución final, es una solución que va a estar objeto a observaciones del público objetivo, ¿sí? Y pues este prototipo puede ir cambiando, por supuesto, a medida que recojamos feedback. ¿Cuál de estas técnicas no debe utilizarse para Muy bien, claro, porque hemos hablado que la malla receptora, pues, nos sirve ¿para qué? Para el testeo, ¿cierto? Entonces, ya una vez que yo tengo el prototipo hecho, ¿no? Y pues lo confronto a las observaciones del público usuario, pues yo voy a usar mi malla receptora para poder sistematizar todas esas apreciaciones, esos comentarios, esas preguntas. Muy bien, continuamos. ¿Cuál de estos materiales no se utilizará para la elaboración de prototipos? Un prototipo. ¿Sí? Sí. ¿No? Mayormente los materiales, ¿sí?, que usamos, que se usan para el prototipo, podrían ser de papel, de lápiz, material de reuso, por supuesto. ¿Sí? Porque recordemos que nuestros prototipos están ligados a soluciones que puedan desarrollar y fomentar los ODS. Entonces, si son reusados, mejor, mucho mejor. ¿Cuáles de estas características no pertenece a la técnica del boceto, ¿no?, de la que hemos hablado? Técnica del boceto. La técnica del boceto, ¿sí? Pues aquí vamos a observar la que no pertenece a esta técnica es, por ejemplo, que se utilicen instrumentos de dibujo como la regla, ¿no? Porque aquí se emplea, pues, el uso del lápiz, ¿cierto? Es a mano alzada, ¿no? Y pues el boceto en realidad no representa unas medidas, ¿cierto? Sino más bien son representaciones que nacen en el momento, ¿ok? Por favor, puedan responder también en el chat si es que tienen inconvenientes en el chat. ¿Verdadero o falso? Para elaborar nuestro boceto se toma en cuenta la pregunta retadora y la idea generadora. ¿Qué opinan? En el chat. En el chat. Sí. ¿Verdadero o falso? En el chat. Pongan en el chat. Pongan en el chat. ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. ¿No estamos respondiendo en el chat todos, por favor? Exacto, ¿no? Para retomar aquí respecto a los bocetos, ¿sí? Tienen en cuenta que la pregunta retadora y la idea ganadora, ¿cierto? Va a ayudarnos a que el boceto pueda representar lo que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Verdadero y falso, ¿ok? ¿Verdadero o falso? ¿Podemos plantear la idea de solución para mejorar nuestro proceso? ¿O queda y ya no se puede cambiar? ¿Nos da la oportunidad de replantear la idea de solución? Claro que sí, ¿no? Y aquí, ¿no? Acá, para ver que este momento del prototipo también es un espacio de aprendizaje, porque no es que vayamos a ver los errores, sino más bien vamos a observar
momentos para mejorar lo que se ha detectado, ¿sí? Lo que el público objetivo ha observado. La mirada externa, ¿cierto? La mirada externa de las personas sí es muy importante en esta fase. El objetivo es elaborar la ganadora. Israel 4. Verdadero, muy bien, exacto, ¿no? Porque lo que queremos lograr con el prototipo es visualizar rápidamente, ¿sí? No al detalle en realidad, de la idea de solución, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, se usa bastante el boceto, ¿ok? Es importante. Penúltima, observa, ¿qué técnica emplea en una maqueta, un boceto, un croquis, un modelo 3D, que cualquiera podría ser una de las formas de trabajar, pero lo que se ve en imagen es claramente un boceto. Muy bien, exacto. Y aquí la interacción entre el prototipo y los usuarios nos permite detectar errores o no nos permite detectar exacto, nos permite detectar errores, oportunidades de mejora, ¿no? ¿Y dónde lo vemos? ¿Dónde es tangible? En la malla receptora. Ojo, la malla receptora será el producto de aprendizaje colaborativo que como docente voy a recibir para que podamos tener ese feedback, no solamente de lo que yo he escuchado, sino de lo que he sistematizado. ¿Bien? Ok, muy bien. Felicitaciones a los que han participado. No va a haber podio porque obviamente se fue la conexión para ustedes, así que, pero igual he estado compartiendo aquí la información. Bien, el Kahoot. Ok, entonces, ya para entrar a la parte final, ¿no? Comentarles lo siguiente, ¿no? Antes de que Edurre pueda darles algunas consideraciones, ¿sí? Comentarles lo que está pendiente en nuestro espacio asincrónico que es el Google Classroom, ¿sí? Nosotros hemos diseñado el aula para que ustedes puedan interactuar, ¿sí? Y pues las preguntas que se han compartido, estas son las preguntas, es para generar discusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es que ustedes puedan compartir sus experiencias, no tanto los conceptos, porque en realidad son preguntas que están ligadas más a su experiencia docente, ¿no? ¿Cómo han hecho sobre ese tema en su aula, ¿verdad? Cómo pueden compartir, cómo pueden impactar o qué experiencia han tenido. Entonces, son preguntas del foro que están ligadas a ello. Entonces, ahí vamos a relacionar el concepto con la experiencia y la práctica docente. Igual se ha desarrollado tanto en la sesión número 2, en la 3 y en la 4, ¿sí? Ya está habilitado la evaluación final para que ustedes puedan dar una evaluación de 10 preguntas. Son evaluaciones tipo situación y puedan marcar las alternativas correctas, ¿sí? La alternativa correcta. Aquí se va a añadir 3 preguntas de foro, ¿cierto? Para que ustedes puedan interactuar también. Y recordemos que todas las preguntas, todas las actividades son evaluadas, ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a poder obtener mayor la experiencia de aprendizaje, así como los recursos, también los libros que se han compartido, los textos, los papers que se han compartido, también es muy importante valorarlos, ¿bien? Entonces van a tener ahora un momento con EduRed para que les explique el siguiente paso, después de culminar las 4 sesiones de clase sincrónicas y después de haber participado, porque Durret se encarga también de hacer un monitoreo y un acompañamiento a todos los estudiantes para poder evaluarlos en sus participaciones, ¿sí? Entonces hay estudiantes que están ingresando en la sesión anterior, en la sesión de día, entonces pueden ir actualizando y todos esos tiempos tienen que coordinarlos con el equipo académico de Durret. Bien, entonces, perfecto, doy el pase entonces. Gracias.
Buenas noches, profesor Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Ya terminó la sesión, ¿verdad, profesor? Sí, sí, Ok, terminamos. perfecto. Perfecto, entonces nos quedamos unos minutitos. Primero, agradecerte, profesor Luis, por este curso de Design Thinking. Este curso pues está dirigido a todos los también docentes de educación básica regular y algunos docentes también de institutos, ¿no? De educación técnica. Estamos muy contentos de poder